La noche ya había caído sobre Tarragona y el cielo estaba pintado con un manto de estrellas que parpadeaban débilmente a través de la densa oscuridad. Me llamo Alfonso y llevo conduciendo mi taxi por estas carreteras desde hace más de 20 años. Aquella noche, como muchas otras, esperaba encontrar clientes ocasionales en las zonas más transitadas de la ciudad. Sin embargo, esa noche en particular, el destino me tenía preparado un encuentro que no olvidaría jamás. Recuerdo que todo comenzó como cualquier otra noche. Había recogido a un par de pasajeros en el centro y los había llevado a sus respectivas casas. El reloj del salpicadero marcaba las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada a través de la emisora de mi compañía. Un cliente solicitaba un taxi desde una zona rural, algo alejada de la ciudad. No era raro que me aventurara fuera de las rutas habituales, así que acepté el viaje sin pensarlo 2 veces. Conduje por la N340, la antigua carretera nacional que atraviesa Tarragona. La soledad de la carretera a esas horas tenía algo de reconfortante. El único sonido era el murmullo constante del motor de mi taxi. La noche era fresca y el aire entraba por la ventana entreabierta, llevándose consigo cualquier rastro de sueño que pudiera haberme invadido. Había pasado ya el desvío a la playa de los Alfaques, un lugar que conocía bien por su trágica historia. En 1978, un camión cargado de propileno explotó cerca de un camping, dejando un saldo de cientos de víctimas. Siempre me había parecido un lugar sombrío, cargado de una tristeza indescriptible. No obstante, nunca había tenido una razón para detenerme allí hasta esa noche. La llamada de la emisora volvió a sonar, indicándome un cambio en el destino del cliente. Ahora, debía tomar un desvío más adelante que me llevaría cerca del sitio del accidente. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí al aire frío de la noche. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esta noche sería diferente. El desvío apareció ante mis ojos como un camino estrecho y oscuro, flanqueado por árboles altos, cuyas sombras parecían estirarse y retorcerse bajo la luz de los faros. A medida que avanzaba, la carretera se volvía más solitaria y desolada. No había señales de otros vehículos ni de vida alguna. Solo mi taxi y yo, avanzando hacia lo desconocido. La señal de mi radio comenzó a fallar, emitiendo solo estática. Intenté sintonizar otra emisora, pero todas parecían estar muertas. Esto no puede ser buena señal, pensé mientras ajustaba el volumen. La carretera se hacía cada vez más sinuosa y estrecha, obligándome a reducir la velocidad. De repente, algo llamó mi atención en el borde de la carretera. A unos metros delante, vi una figura humana parada junto a un poste de luz. Reduje considerablemente la velocidad hasta detenerme por completo. Era una mujer, con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Me miraba fijamente, como si esperara algo de mí. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella no respondió, solo señaló hacia adelante con una mano temblorosa. Sin saber muy bien qué hacer, decidí continuar mi camino, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. Para mi sorpresa, la mujer había desaparecido. Un escalofrío nuevamente recorrió mi cuerpo y aceleré el paso queriendo dejar atrás aquella visión inquietante. La carretera comenzó a descender, llevándome hacia una zona más baja y oscura. El paisaje se volvía más extraño con cada kilómetro recorrido. Los árboles parecían más retorcidos y una neblina espesa comenzó a aparecer.
envolviendo absolutamente todo a su paso. Los faros del taxi apenas iluminaban unos metros adelante, y la sensación de estar perdido se hacía más fuerte. A medida que avanzaba, vi luces intermitentes a lo lejos. Parecían provenir de una especie de campamento. ¿Será alguna especie de celebración?, me pregunté, aunque era una idea extraña para esas horas de la noche. Decidí acercarme, con la esperanza de encontrar alguna señal que me indicaba que estaba en el camino correcto. Al llegar, me encontré con una escena que me dejaría perplejo. Era un campamento, pero un campamento aparentemente abandonado. Las tiendas estaban destrozadas y el suelo estaba cubierto de escombros y cenizas. Los restos de una fogata aún humeaban débilmente y el aire estaba cargado con un olor acre como de quemado. Me bajé del taxi, incapaz de resistir la curiosidad. Sentía que algo o alguien me observaba desde las sombras. De repente, escuché un susurro. Era un sonido leve, casi imperceptible. «¡Ayúdanos!», me giré rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no vi a nadie. El susurro se repitió, esta vez más cerca. «¡Ayúdanos!». Comencé a caminar, siguiendo el sonido hasta que llegué a una tienda de campaña parcialmente quemada. Entré con cautela y lo que vi dentro me dejaría sin aliento. Había fotos antiguas esparcidas por el suelo, todas mostrando escenas de felicidad, familias disfrutando del camping, niños jugando en la playa. Pero había algo extraño en las fotos. En todas ellas había una figura borrosa al fondo, como una sombra que no debía estar allí. Sentí una presencia detrás de mí y me giré bruscamente. La mujer del vestido blanco estaba allí observándome con esos ojos tristes y vacíos. Retrocedí lentamente, pero la mujer avanzó hacia mí. Su boca se movió formando palabras que no llegué a entender. Intenté hablar, pero mi voz se negó a salir. Entonces, todo se volvió negro. Desperté dentro de mi taxi estacionado al borde de la carretera. El sol comenzaba a asomar en el horizonte y la niebla había desaparecido. No había rastro del campamento ni de la mujer. Me sentí desorientado, como si todo hubiera sido un mal sueño. Sin embargo, las fotos que había encontrado seguían en el asiento del copiloto, confirmando que lo que había vivido era real. Decidí regresar a la ciudad lo más rápido posible. La carretera que había tomado la noche anterior ahora parecía diferente, más clara y fácil de seguir. Al llegar a Tarragona, me dirigí directamente a la oficina de la compañía para entregar mi informe. No sabía cómo explicar lo que había sucedido, pero necesitaba compartirlo con alguien. Mientras relataba mi experiencia, vi las caras incrédulas de mis compañeros. Algunos se rieron, pensaron que era una broma, pero otros, los más veteranos, se mostraron serios. Uno de ellos, Pedro, me tomó aparte y me contó una historia similar que le había sucedido años atrás. Según él, la zona del accidente de los Alfaques está maldita, y muchos habían tenido encuentros extraños al pasar por allí. Decidí investigar más sobre el accidente y las historias de otros conductores. Descubrí que muchos habían visto la figura de la mujer de blanco, siempre cerca del lugar del accidente. Algunos decían que era el espíritu de una de las víctimas, buscando ayuda para encontrar paz. Otros creían que era un aviso para que nadie más sufriera el mismo destino. Con el tiempo, aprendí a aceptar lo que había visto y a convivir con el recuerdo. Nunca volví a tomar ese desvío, y cada vez que pasaba cerca de la zona, no podía evitar sentir
aquel escalofrío. La experiencia me cambió, haciéndome más consciente de los misterios que esconden las carreteras solitarias y de las historias que llevan consigo. La vida siguió su curso, pero aquella noche en Tarragona quedó grabada en mi memoria como una advertencia de que a veces el pasado nunca se va del todo, y los espíritus de los que se fueron siguen buscando de alguna manera ser recordados. Era una noche oscura y tormentosa cuando me encontraba conduciendo mi taxi por la carretera AS-17, una ruta serpenteante que atraviesa la región montañosa entre Megollo y Blimea. Mi nombre es Alfonso y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de España al volante de mi taxi. Aunque había escuchado historias sobre esta carretera en particular, nunca les había prestado especial atención. Sin embargo, aquella noche cambiaría mi perspectiva para siempre. Había salido de Gijón después de dejar a unos clientes en el puerto, y aunque ya era tarde, me dirigía hacia Blimea para recoger a un último pasajero antes de terminar mi jornada. La carretera AS-17 es conocida por sus curvas cerradas y sus tramos angostos, rodeados de densos bosques que parecían aún más oscuros bajo la lluvia que caía torrencialmente. El parpadeo de los relámpagos iluminaba fugazmente el paisaje, revelando sombras entre los árboles. Conduje con cautela, consciente de que cualquier error podía resultar fatal en esas condiciones. A medida que avanzaba, la señal de mi radio comenzaba a tener interferencias. No era la primera vez que me sucedía algo así, pero supuse que era algo normal y continué mi camino. Decidí concentrarme en la carretera y mantener la calma. De repente, algo a lo lejos, una figura, al borde de la carretera, me observaba. Parecía una mujer, empapada en la lluvia. Levantaba una mano en señal de ayuda. Reduje la velocidad y me detuve a unos metros de ella. Llevaba un vestido antiguo como de otra época. Su cabello era largo y oscuro. Caía desordenado sobre sus hombros. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer asintió lentamente. Decidí que no podía dejarle allí bajo la lluvia, así que le ofrecí subir al taxi. Ella aceptó y se sentó en el asiento trasero, sin dejar de mirarme a través del retrovisor. Su presencia era ciertamente inquietante, pero no podía abandonar a una persona en esas circunstancias. Intenté iniciar una conversación para aliviar esta tensión. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Florinda, respondió con una voz baja y melancólica. No era un nombre común, y algo en su manera de hablar me hizo pensar en esas historias que había escuchado sobre la carretera AS-17. Recordaba vagamente una leyenda sobre una mujer llamada Florinda que había muerto en esa misma carretera hacía ya muchos años. Continuamos en silencio durante un buen tramo del camino. Una vez que intentaba mirarla a través del retrovisor, sus ojos seguían fijos en mí. Finalmente, me atreví a preguntarla a dónde quería ir. A casa, dijo simplemente. No me dio más detalles, pero algo en su tono me hizo sentir que debía seguir conduciendo. A medida que avanzábamos, la tormenta parecía intensificarse. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas y el viento sacudía el taxi. Las luces de los faros apenas lograban atravesar la cortina de agua, y cada kilómetro recorrido aumentaba mi sensación de inquietud. De repente, la figura de Florinda desapareció del retrovisor. Me giré rápidamente, pero el asiento trasero
estaba vacío. Frené bruscamente, intentando comprender lo que había sucedido. ¿Había sido todo una alucinación? ¿Una jugarreta de mi mente cansada? Pero el asiento trasero estaba empapado, prueba de que ella había estado allí. Mientras intentaba procesar lo ocurrido, vi una luz parpadear a lo lejos. Parecía provenir de una casa al borde de la carretera. Resultó ser una pequeña pensión. No lo dudé. Aparqué mi taxi y pernocté allí. Amaneció con la tormenta intacta. Me tomé una ducha y al secarme sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente. Para mi asombro, Florinda estaba allí, de pie, observándome. «Gracias por llevarme a casa», susurró. A continuación, se desvaneció en el aire, como una bruma que se disipa con el viento. Me quedé completamente congelado, tratando de comprender y asimilar lo que había presenciado. Volví al taxi temblando de frío, encendí el motor y conduje de regreso a la carretera principal. Llegué a Blimea con el primer rayo de sol asomando en el horizonte. Aparqué el taxi y me quedé sentado, tratando de procesar lo ocurrido. Al día siguiente, fui a la biblioteca local y busqué información sobre la historia de Florinda. Descubrí que efectivamente había sido asesinada por un pretendiente despechado hacía más de 50 años. Según las leyendas locales, el hombre la había seguido hasta esa posada y en un arrebato de celos la había matado antes de desaparecer sin dejar rastro. Su espíritu, según contaban, aparecía en noches tormentosas para buscar ayuda y guiar a los viajeros hasta el lugar de su muerte, esperando así quizás encontrar la paz que nunca había tenido. Desde entonces, cada vez que conduzco por la carretera AS-17, no puedo evitar sentir una mezcla de respeto y temor. La historia de Florinda se convirtió en una de las muchas que se cuentan sobre los fantasmas de las carreteras solitarias de España. Para mí, sin embargo, no es solo una leyenda, sino un recuerdo imborrable de una noche en la que lo inexplicable se cruzó en mi camino y me mostró que a veces los espíritus del pasado siguen buscando una manera de ser recordados y de encontrar su paz final.